Me gustaría que pudiéramos en esta mañana completar la idea de Dios Redentor. Si os acordáis, estamos siguiendo una serie acerca de conocer al Dios de la Biblia y hemos ido viendo diferentes rasgos acerca del Dios que se nos manifiesta en la palabra. Su misericordia, su justicia, su santidad, el Dios creador. Y el mes pasado comenzamos a ver esta realidad de Dios que nos afecta tanto a nosotros, que es la realidad de que Dios es Dios redentor. Ahora, en esta mañana me gustaría comenzar con una imagen o quizá una ilustración, a ver si soy capaz de trasladar la idea que tengo. Seguro que muchos, si no la mayoría de los que estamos aquí, hemos celebrado una comida en estos días, en Nochebuena, quizás, o en Navidad, una comida especial. Incluso a veces se pone un mantel distinto, unos platos, unos vasos distintos, una comida de mayor dignidad, ¿verdad? ¿O solamente me ha pasado a mí? No. Ahora, ¿qué pasaría si nos sentamos a la mesa en medio de ese manjar y lo comemos engullendo la comida? A lo mejor eso le ha pasado a alguno. Pero, ¿qué estaríamos diciendo si ante un manjar nuestra actitud fuese la de comer como quien come una comida rápida? Por un lado estaríamos ofendiendo a la persona, normalmente a la mujer, que ha dedicado tiempo en pensar el menú, a comprar los ingredientes, a cocinarlo, y nuestra manera de comerlo, aunque no le decimos un desprecio directamente, nuestra manera de comerlo así engullendo es una manera de despreciarle, hacerle un desprecio, ¿verdad? Eso es una idea. Pero por otro lado, cuando tú engulles la comida, no la puedes saborear. Así que tienes un manjar, pero para ti ese manjar prácticamente ha pasado casi sin percibirlo por tu boca. Y no solo eso, sino que incluso te puede sentar mal en el estómago. Desprecias, no saboreas e incluso te puede hacer un daño. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque creo que a veces podemos hacer eso con el manjar que Dios pone delante de nosotros. Y en esta mañana a mí me gustaría que pudiéramos sentarnos, por así decir, a la mesa de las bendiciones de Dios y saborear el plato de la redención. Mirad, si me acompañáis al capítulo 1 de Efesios, con esta idea en mente, de que nos estamos sentando a la mesa de las bendiciones de Dios para saborear, no para engullir, sino para saborear y celebrar en su mesa sus bendiciones. En el capítulo 1 de Efesios, después del verso 1 y 2, en el capítulo 1, verso 1 y 2 tenemos la salutación normal, general de Pablo, pero a partir del verso 3 hasta el verso 14, veis que es una buena porción si la veis en la Biblia. Del verso 3 al verso 14 es una sola frase en el original. No hay puntos. En nuestras traducciones esto no se puede hacer, porque tendríamos que coger aire y empezar a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, y no tenemos capacidad pulmonar para hacer esto. Pero la idea en el original es esa. Una sola frase, una sola oración, del verso 3 al 14. Porque Pablo nos está intentando, por así decir, mostrarnos en estos versículos todo el menú de la bendición que Dios ha puesto delante de nosotros. Y como Él quiere que entendamos que esto es un fluir y un fluir y un fluir, no pone puntos, aunque en nuestras traducciones tenemos puntos y comas. De hecho, los versículos del 3 al 6
es toda la bendición que tenemos en Dios Padre. Dios Padre va a ser el protagonista de esta primera parte, versículos del 3 al 6, mostrándonos cómo la bendición de Dios se origina en la voluntad, en la iniciativa de Dios Padre, aún antes de la fundación del mundo. Y nos hablará de que hemos sido elegidos y predestinados, aún antes de la fundación del mundo, ya en la eternidad pasada, ya estaba nuestra bendición establecida en la voluntad de Dios Padre. Y si os fijáis en los versos del 11 al 14, va a ser la aplicación de esa bendición de Dios Padre, ahora va a ser aplicada al pueblo de Dios mediante la obra del Espíritu. Es el Espíritu, las arras del Espíritu, el que en nosotros nos está aplicando paso a paso toda la bendición del Padre ya establecida antes de la fundación del mundo. Y en el centro, versos del 7 al 10, está la obra de Cristo. Es el que posibilita la intención de bendición del Padre y por la que el Espíritu puede aplicarla. La obra de Cristo está situada en el centro. Y dice el verso 7, que va a ser el verso en esta mañana, en quien, si veis el final del verso 6 del capítulo 1 de Efesios, el final del 6 dice, en el amado, en quien, verso 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que la redención se sitúa en el centro de todo este menú que Dios está desplegando como un banquete para nosotros. Y creo que es una buena idea la de meditar en la redención, en las bendiciones de la redención, en este último domingo del 2024, porque meditar, saborear, gustar la redención nos va a permitir, como hemos hecho en esta mañana en el tiempo de la alabanza, considerar motivos de agradecimiento, como la redención de Dios ha sido parte de su obra y de su beneficio en este 2024 que estamos a punto de despedir, y va a establecer en tu corazón y en el mío motivo suficiente para seguir agradeciendo y adorando, reconociendo en el 2025. Así que este es el planteamiento. Nos sentamos a una mesa, hay todo un menú, solo nos vamos a fijar en un plato, la redención, pero es un plato que si lo sabemos degustar, vamos a poder disfrutar para poder darle gracias a Dios y estar preparados para rendir adoración a Él. Estuvimos viendo el domingo, la última vez que compartí con vosotros, estuvimos viendo que Dios es Dios redentor, pero ¿qué significa redimir? ¿Alguien se acuerda? Pagar, pero la idea de pagar con un fin. En realidad, redimir es liberar mediante un pago. La idea fundamental es la idea del mercado de los esclavos. De hecho, de ahí está cogida esencialmente, bueno, hay otras opciones, pero fundamentalmente en la Biblia está cogida la idea del mercado de los esclavos, donde alguien liberaba a alguien que estaba bajo esclavitud mediante un pago. Hacía un pago y liberaba a un esclavo que estaba bajo servidumbre. Y cuando los autores bíblicos ven esta idea que es del mercado, de la realidad de su mundo, cogen esta idea y dicen, esto me ayuda, porque esto es lo que Dios hace. Dios ha pagado un precio para que tú seas libre. Por eso Dios es un Dios que redime, es un Dios redentor. Dios ha pagado un pago, ha pagado el justo precio para que tú y yo tengamos libertad. Ahora, aunque me gustaría en esta mañana sobre todo centrarme en las bendiciones, no puedo pasar por alto el hecho de que para que podamos saborear
la grandeza de la redención que Dios nos ha provisto en Cristo, tenemos que entender nuestra condición. Dejadme que lo diga de esta manera. ¿Cuántas personas habéis visto que vaya al médico y abracen al médico? Gracias, gracias doctor, me has salvado de un resfriado. No. Cuando alguien está quizás sufriendo de cáncer o de una enfermedad grave o ha tenido un accidente y su vida corre peligro y el médico interviene y salva la vida, entonces esa persona toma conciencia de cuánto ha sido beneficiado. Y entonces cuando se levanta y se recupera, le da un abrazo al médico y a la enfermera y gracias a todos porque me habéis salvado la vida. Por un resfriado nadie está realmente agradecido. Y digo esto porque si no entendemos la condición de esclavitud en la que tú y yo estábamos viviendo, no vamos a poder apreciar la amplitud de la redención que Cristo nos ofrece en su menú. Y tenemos una gran dificultad. Y es que como tú y yo hemos nacido con cadenas y estamos rodeados de personas, hombres y mujeres, que como tú también tienen cadenas, llegamos a pensar que las cadenas son parte de la vida. Que la esclavitud es la realidad de la vida. Dicho de otra manera, si tú y yo nacemos y crecemos en un lugar lleno de basura, con alimentos descomponiéndose, con trapos sucios, pero como tú y yo hemos crecido y hemos nacido en ese ambiente, podemos llegar a pensar que ese olor es el olor de la vida. Y olvidamos que eso no es el olor de la vida. Que tú has sido creado para vivir en la casa del Padre, no en la basura. Por eso tenemos que recordarnos nuestra condición de esclavitud y hasta qué punto la esclavitud nos ha hecho creer que la basura que olemos es el olor normal de la vida. No lo es. Hay que recordar Génesis, la casa del Padre, la comunión con Él. Eso, para eso has sido tú creado. Dejadme que mencione muy rápidamente lo que a nivel teológico se subraya como los señores tiranos o señores ilegales de nuestra vida. Ilegales en el sentido de que no son nuestros legítimos señores. Mirad, si vais en el capítulo 2 de Efesios, van a salir estos señores que, como digo, a nivel teológico se suelen subrayar. Dice el capítulo 2, verso 1 de Efesios, del mismo libro, de la misma carta: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí tienes un primer señor que te somete, el mundo. Este reino que se mueve y que te engulle en una dinámica contraria a la voluntad de Dios. Y aunque a veces tú no quieras, te ves movido, impelido a seguir el ritmo de este mundo. Aquí tienes ya un primer tirano, el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, aquí tienes otro tirano, Satanás, el príncipe de este mundo. Ese que busca tu destrucción y busca sobre todo y ante todo que no obedezcas a Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La carne, otro tirano. Tus deseos, tus pasiones y cómo la carnalidad viene a ser un señor en tu vida. Y esto en muchos libros de teología nos subrayan que son los tres grandes señores contrarios al señorío de Dios en tu vida: el mundo, Satanás y la carne. La carne, el mundo y Satanás. Y aquí lo vemos.
Pero a mí me gustaría subrayar que hay una raíz de esclavitud que a veces nosotros no acabamos de comprender y que está en la manifestación de estos tres señores. Dejadme que lo explique de esta manera. Mirad, en realidad, lo que tú y yo hemos decidido es darle un portazo a Dios, dejar de vivir en la casa del Padre, para vivir bajo la esclavitud de la corrupción. Lo vuelvo a decir. Tú y yo hemos decidido vivir bajo la esclavitud de la corrupción. Mirad, cuando miráis a Génesis, no tengo tiempo para detallar todo esto, y de hecho en un sentido ya lo vimos hace un mes, pero esto tiene que estar en el fundamento. Si no entendemos tu condición de esclavo, no vamos a entender la grandeza de la liberación que nos ofrece Dios en Cristo. Cuando Dios nos creó, una de las cosas que Dios hizo fue, a través de su creación, como hemos señalado cuando hablamos de Dios creador, es que puso orden. Y una de las realidades que Dios hace es que trae unidad. Une. De hecho, tú y yo, como Adán, somos la unión del barro y del soplo de la vida. Así que del barro, ¿verdad?, formó Dios al hombre en el barro y le sopló el aliento de vida, y cuando ese barro se une al Espíritu de Dios, en esa unión hay vida, y vida en abundancia. Cuando el cielo y la tierra están unidas en la voluntad de Dios, hay armonía y hay un Edén. Cuando el hombre y la mujer se unen, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y se unen y son una sola carne, unión, ¿qué hay? Cuando hay un hombre y una mujer se unen, hay vida. Ahora, ¿qué hay cuando nosotros dejamos de oír la voluntad de Dios? Corrupción, desintegración. De alguna manera, nos deshacemos. Yo quiero plantearos que la Biblia lo que nos enseña es que tú y yo hemos caído bajo la esclavitud de la corrupción. Pensarlo de esta manera. En el ámbito físico, todos los que estamos aquí nos estamos descomponiendo. ¿Sí o no? Hemos sido todos esclavos de la corrupción. Tu vida y la mía están sujetas a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, y nos descomponemos. Ya lo dijo Dios en Génesis. Polvo eres, al polvo vuelves, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Lo que se unió se separa, se desintegra. Este es uno de los primeros ámbitos donde somos esclavos. En el ámbito físico, tú y yo estamos sujetos a la tiranía de lo corruptible. Tú y yo estamos sujetos a la vejez, a la enfermedad, a la muerte. No te equivoques, aunque vayas a la clínica y te estiren la piel y acabes pareciendo un muñeco, eso es el envoltorio. Tu cuerpo está condenado a descomponerse. ¿Por qué? No porque Dios lo quiso, sino porque tú y yo decidimos ser siervos, esclavos de lo corruptible. El día que comas, morirás. Pero la esclavitud no solamente se da en el plano de lo físico, por cierto, no solamente de nuestro cuerpo, también la creación misma se está descomponiendo. Pero no solamente en el plano de lo físico vemos nuestra servidumbre, sino en lo profundo de nuestro corazón. En el plano moral vemos nuestra servidumbre.
En Génesis 3 rápidamente vemos cómo ese primer hombre y esa primera mujer empiezan a sentir en lo profundo, no ya solamente en el plano físico, en lo profundo, miedo, culpa, vergüenza. El corazón del ser humano empieza a ser siervo del orgullo, del egoísmo. Y eso trae unas grandes consecuencias en las relaciones. Donde antes veíamos al ser humano diciendo, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ahora dice, esta mujer que tú me diste, se empiezan a descomponer. Si crees que no eres esclavo en el plano moral del orgullo, mira, proponte, ahora que viene el nuevo año, proponte como uno de los objetivos, una de las propuestas de nuevo año, proponte no ser egoísta en el 2025. Proponte no poner tu interés por delante del interés de otros. A ver cuánto duras. Vas a durar menos que ir al gimnasio. Porque eres siervo. Porque eres esclavo de la corrupción. Porque tu corazón y el mío están llenos de esa descomposición. Y ahora estamos en esclavitud. Así que somos en el plano físico somos esclavos, en el plano moral somos esclavos, y la consecuencia de todo eso es que tú y yo nos hemos situado como reos, esclavos, del juicio de Dios. En el plano espiritual nosotros también somos reos. Recuerda esto, yo sé que me estoy alargando aquí, pero es que esto es la base. Si esto no lo entendemos, no vamos a entender la redención y su magnitud. Recuerda que el dueño de tu vida y de este mundo es Dios, ¿verdad? Esto lo estuvimos mirando, Dios es el creador. El Dios redentor es antes Dios creador. Él es el dueño y por lo tanto es el al que le vamos a tener que rendir cuentas. Tu portazo, tu rebeldía, mi rebeldía, nos ha hecho ser esclavos. Pero esa esclavitud un día se la verá con la justicia de Dios. Hermanos, mirad, hoy esta mañana hemos estado mostrando, liderados por la alabanza, mostrando compartiendo motivos de agradecimiento a Dios. Y muy pocas veces nosotros agradecemos a Dios por su justicia, por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. No, es normal, ¿eh? No estoy tirándole la oreja a nadie, sino que es algo que normalmente tendemos a agradecer a Dios por su amor, su misericordia, su perdón, su fidelidad, por su justicia. Pero Dios es justo. Y su justicia no va a ser violentada. Toda tu corrupción en el ámbito físico y moral se las verá un día con la justicia de Dios. Y eso te pone a ti y a mí, no solo bajo la esclavitud, sino bajo la sentencia de culpabilidad delante de Dios. Es ante esta extraordinaria esclavitud y servidumbre en la que tú y yo estamos, en la que viene el plato de la redención. Un pago ha sido hecho por ti para que tú seas libre. El niño que hemos celebrado su nacimiento vino para poner su vida en rescate, liberación de su pueblo. Vayamos ahora al capítulo 1, verso 7. Y vamos a intentar, teniendo esto en mente, nuestra condición de esclavos, me gustaría que pudiéramos considerar ahora el plato en el manjar de las bendiciones de Dios,
el plato de la redención. Dice el verso 7, en quien, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Aquí Pablo, como en otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos dice que tenemos liberación, pero nos dice cuál es el pago. ¿Cuál es el pago? La sangre. ¿La sangre de quién? Del amado, verso 6. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de Jesucristo es el precio para liberarnos? Mirad, hay que considerar, si me acompañáis a primera carta de Pedro, esto lo mencionamos creo que el mes pasado, pero creo que es oportuno recordarlo. Todos entendemos que cuando dice que hemos sido redimidos, liberados por la sangre, todos entendemos que no es que Jesús hizo una donación de sangre, ¿verdad? Pues mira, saco, ¿cuánto necesitas? ¿100 mililitros? Venga. No es esa la idea, aunque Cristo literalmente derramó su sangre. Pero detrás de la idea de sangre lo que está diciendo es la entrega de toda la vida. Así que Cristo entrega su vida como una ofrenda, como un pago. Ahora dice el capítulo 1 de Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Escuchad esto, porque está en sintonía lo que estamos mirando en Efesios. Dice en el verso 18, Pedro, sabiendo, nos detenemos aquí, este sabiendo es continuo. No es algo que tú aprendes un día, lo plasmas en un examen y tiras para adelante con tu vida. No, es un saber que lo sostienes, que lo vas meditando, que lo vas saboreando. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que fuisteis redimidos, liberados, rescatados. Cuando hay un rescate es que hay un pago. De vuestra vana manera de vivir. Una vida vana, una vida sin sustancia, una vida que se descompone, que es corruptible. Y ahora dice Pedro, la cual recibiste de vuestros padres, y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, mirad, el pago para rescataros, sabiendo, escuchad, sabiendo que vuestra manera de ser liberados de vuestra vana manera de vivir bajo algo vano, sin sustancia, algo que se descompone, que está llevado a ser descompuesto, no fue oro o plata. Nada en el ámbito de lo corruptible. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. El pago no fue nada corruptible. Aún lo más digno, lo más valioso, el oro, la plata, lo que tú quieras. Eso no sirve, sino la sangre preciosa de Cristo. La idea que Pedro está poniendo aquí es que la sangre de Cristo es incorruptible. ¿Os estáis dando cuenta? No con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre de Cristo. Luego, la sangre de Cristo no es cosa corruptible. Acompañarme brevemente a Hebreos 9. Sé que estoy siendo quizá algo denso, pero seguidme, porque creo que esto es degustar el plato de la redención. Dice en Hebreos 9,
Si no conoces acerca del tabernáculo y de todo lo que está pasando allí, porque capítulo 9 de Hebreos tiene todo que ver con el sumo sacerdote, el tabernáculo, el sacrificio del cordero, si tú no tienes este conocimiento, desconecta, o quizás lo que voy a decir no tiene mucho sentido, pero para aquellos que sí que conocemos el tema del tabernáculo, dice en el capítulo 9, verso 6, vamos a empezar ahí. Así dispuesta estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Lo que está hablando aquí es que estaba el tabernáculo, era el centro de la adoración del pueblo de Dios con Dios, pero el tabernáculo tenía dos espacios fundamentalmente, el lugar santo y el lugar santísimo. La presencia de Dios está en el lugar santísimo. Y dice el autor de Hebreo, mirad, los sacerdotes, porque no todo el pueblo tenía acceso al tabernáculo, podían hacer sus oficios de forma continuada en el lugar santo, pero no podían entrar a la presencia de Dios. Solo podía entrar el sumo sacerdote, uno de ellos. Por cierto, solo podía entrar una vez al año. No podía entrar de forma continuada. Una vez al año, un solo hombre y con sangre. Había un pago. ¿Sí? Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es decir, no el tabernáculo de Moisés, sino en la misma presencia de Dios, el verdadero lugar santísimo. Cristo, ahí, en ese tabernáculo real, y no por, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, sumo sacerdote y cordero. Entró una vez para siempre. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra cuando nos habla de que el pago de tu liberación es la sangre, que hemos visto que es preciosa, según Pedro, es decir, incalculable de valor, es incorruptible y es una vez y para siempre? ¿Qué nos están intentando decir? Lo que nos está intentando decir, a mi juicio, es que solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo está a la altura de la santidad y la justicia de Dios. Solo la sangre de Cristo está a la altura de satisfacer la justicia que es santa y es eterna de Dios. Dejadme que lo explique con una ilustración, a ver si esto ayuda. Imaginaos que yo en mi libertad entro en un bar y me emborracho. Y empiezo a beber vino, y cerveza, y vino. Y por mi decisión acabo siendo esclavo del alcohol, ¿verdad? El alcohol empieza a dominarme a mí. Ya no soy yo dueño, ya he perdido un poco la conciencia. Y ahora, bajo esos efectos de estar borracho, porque yo he decidido sujetarme al alcohol, empiezo a insultar a un hombre que tengo al lado. Y le llamo de todo. Si el hombre me denuncia, ¿qué me dirá el juez? Tienes que pagar una multa. ¿Sí? Más o menos, algo así. Y si en lugar de solo insultarle, le insulto y le golpeo, mayor paga, ¿no? Porque le he insultado, pero le he pegado también.
A lo mejor acabó hasta arrestado algún tiempo. ¿Y si insulto y le golpeo al rey de España? Sube, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Y si insultas, escupes, maldices al Rey de Reyes? Lo que quiero decir es que nuestra ofensa, no os equivoquéis, nuestros señores son el mundo, la carne, estamos sujetos a la corrupción, pero al que ofendemos es a Dios, porque Él es el dueño. Nuestra ofensa es al más digno, al más alto. Si la ofensa a un rey humano, que es como tú y como yo, ya lleva gran retribución de pago, ¿cómo no será la ofensa al Rey de Reyes, cuya justicia es eterna, cuya dignidad es inagotable? Tu ofensa, mi ofensa, continua y continuada sobre él, demanda un pago que sea igualmente excelso, eterno y grande. Por eso tu sangre no vale. Por eso la mía no vale. Solo la sangre preciosa de Jesucristo. El único que vivió como tú y como yo, pero sin estar sujeto a corrupción. Su sangre es sangre preciosa, incorruptible, como dice Pedro, no con cosas corruptibles. Mirad, intentar pagar a Dios las ofensas que le hemos hecho con buenas obras sería como decirle a Dios, al rey bueno, sería mucho peor, pero sería semejante a que le he golpeado al rey de España y después le digo, ¡viva España! Y ¡viva el rey! Y toma, te doy una postal de Navidad. ¿Creéis que ha quedado satisfecha? No. ¿Cuánto más al gran rey? Solo hay una sangre que puede. Por eso la palabra quiere detenerse ahí. Mira, quiere decirte, tienes que entender, cuando te gusta la redención, saborea esto. Saborea que solo hay un pago que puede estar a la altura de la justicia eterna de Dios. Es la sangre de dignidad eterna de Cristo, solo ella. Por eso, como pie a página, o como nota a pie de página, creo que esta es una de las grandes verdades que demuestra que Jesucristo es Dios. Porque solo la sangre a la altura de Dios puede suplir la justicia de Dios. Esto es lo que nos viene a decir, volviendo a Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos liberación, redención por su sangre. Si tú crees que por tus buenas obras vas a satisfacer la justicia de Dios, estás muy engañado. Espero que esto haya quedado medianamente claro. Todo lo que tú vayas a hacer está marcado por lo corruptible. Son trapos de inmundicia, dice el profeta. Por su sangre, el perdón de pecados. Este es el comienzo de los beneficios de la redención. Hemos visto el pago. Pero ahora Pablo va a decir, ¿y sabes cuál es el fruto? Perdón de pecados. Bueno, el perdón y la redención no es lo mismo. ¿Qué quiere decir aquí perdón de pecados? No es que Dios diga, venga, Alex, venga, no pasa nada, te perdono. Venga, sí, me has ofendido aquí, has hecho, pero lo perdono. No es esta la idea. La idea es, de nuevo, por eso el término redención es importante aquí, el término es un perdón judicial. Por cuanto hay una sangre derramada, la culpa ha sido elevada de tus hombros. Ya no eres culpable.
El perdón es que Dios ha cogido todas tus culpas y la ha anulado. Todas tus culpas. Antes hablábamos de que en el ámbito físico somos esclavos de la corrupción. En el ámbito moral de nuestro corazón somos esclavos y que nos ha hecho reo de la justicia del Dios justo, ¿verdad? La primera bendición que tenemos en la redención es que nuestra culpa ha sido borrada, ha sido cancelada. Mirad, sin redención no hay perdón. Porque si Dios nos perdona sin redimirnos, entonces Dios es injusto. Su justicia sería violentada. Pero si somos redimidos y Dios no nos perdona, entonces también Dios es injusto, porque el pago ha sido ofrecido. Así que la redención se completa con el perdón de Dios. Dios ofreciendo Cristo su propia vida, su sangre, Dios la acepta y como fruto, como resultado, es que levanta de ti la sentencia de culpabilidad. Y ahora eres llamado y establecido posicionalmente, judicialmente, delante del gran juez como justo. No, Dios no es ciego. Él sigue sabiendo cómo mientes. Pero el pago ya ha sido dado y por lo tanto ya no hay demanda sobre ti. Ahora, fijaros en este detalle. Esta redención es en el pasado. Esto ya está hecho. Dios ha entregado su sangre y Dios ya te ha liberado, te ha perdonado, te ha hecho justo. Y esto ha establecido una nueva relación con Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, estábamos bajo la justicia, la ira de Dios, ahora es nuestro Padre. El que nos iba a traer justicia y juicio sobre nosotros, ahora quiere derramar bendición sobre nosotros. Ha cambiado totalmente. Esta parte de la redención ya la tenemos. Ya la podemos disfrutar. Eso ya es un hecho. Aunque nosotros todavía no estamos viendo el juicio de Dios, ya sabemos por la sangre de Cristo de que hemos sido establecidos como justos. Y esta es la dimensión de la redención que ya en el pasado se ha consumado. Ahora ya Dios no es enemigo, o mejor dicho, nosotros no somos enemigos de Él, ahora somos hijos, su pueblo, su amado, y Él quiere bendecirnos. Esa es parte de la liberación en el pasado. Pero Pablo quiere que entendamos que parte de la redención también es en el presente. Y por eso habla del Espíritu, como hemos mencionado, a partir del verso 11 en adelante, del capítulo 1, él hablará del Espíritu. Y dice en el verso 14, simplemente como una referencia, el Espíritu, final del verso 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí lo que nos está hablando de las arras, de las primicias del Espíritu como el que avanza la aplicación de la bendición de Dios, de su liberación, es esta. Mirad, si la redención en el pasado es algo ya consumado, hemos sido liberados del juicio de Dios y hemos establecido una nueva relación con Dios por la sangre de Cristo, y porque tenemos un nuevo estatus con Dios, ya no somos hijos de ira, sino somos hijos adoptados y amados. Ahora, Dios a través del Espíritu nos quiere liberar mediante la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso por el cual el Espíritu, que ahora tiene comunión contigo porque tú ya no eres culpable, el Espíritu entra en ti
y te va liberando de la esclavitud moral. Antes hemos hablado de que nuestro corazón estaba bajo corrupción, egoísmo, orgullo, violencia. Escuchad lo que dice Pablo en Efesios 4. Dice, está hablando del Espíritu, de la nueva vida en Cristo, verso 22 del capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que la obra del Espíritu hace en nosotros es que en el tiempo presente tú empieces a experimentar la redención, la liberación de tu orgullo y de toda esa realidad moral, espiritual que tienes en tu corazón. Y esta es la aplicación de la redención en el tiempo presente. Así que cuando miramos y empezamos a gustar la redención, nos damos cuenta que tiene una dimensión en el pasado, yo ya soy constituido justo, tiene una dimensión en el presente, yo voy siendo liberado de mi condición de esclavitud moral y espiritual. Pero hemos dicho, y ya con esto voy concluyendo, hemos dicho que un ámbito de la esclavitud es también la corrupción física, ¿verdad? Y los que creen en Jesucristo siguen muriendo. Nos seguimos enfermando. Acompañarme a Romanos 8. Seguramente muchos de vosotros ya habéis pensado en este pasaje. En Romanos 8, Pablo aborda este tema. Dice verso 19, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, esta creación física, natural, tiene un anhelo, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es esto de la manifestación de los hijos de Dios? Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, esclavizada, a vanidad, a corrupción. De hecho, seguid qué es lo que va a decir. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, no solo ella, que tenemos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que ya nos está liberando, el Espíritu ya nos va liberando del egoísmo, de toda la bancarrota moral, espiritual que tenemos, pero seguimos arrastrando la esclavitud física. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención tiene una realidad pasada, ya eres justo en la justicia de Dios. Tiene una realidad presente, el Espíritu se está liberando de todas las cadenas de esclavitud, de tu orgullo y de tu egoísmo, de toda esa realidad, de todo ese mundo interno que nos esclaviza. Pero tiene una dimensión futura,
donde un día seremos plenamente liberados y aún nuestros cuerpos, junto con toda la creación, será liberada por el pago de la sangre de nuestro Jesucristo. Mira, concluyo con unas palabras del teólogo R. L. Wheeler. Dice, si yo tuviera la sabiduría de Salomón y toda la paciencia de Job, la mansedumbre de Moisés, la fuerza de Sansón, la fe y obediencia de Abraham, la compasión e integridad de José, las lágrimas de Jeremías, la habilidad poética de David, la grandeza de Juan el Bautista o la resistencia y el amor de Pablo, aún todavía necesitaría la redención por la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Amén. Si eres cristiano, si has abrazado esta redención, si te has sentado a la mesa y has podido disfrutar de esto, creo que es bueno que puedas, al final de este año, saborear la liberación que Dios te ofrece. Creo que es bueno que puedas recordar y agradecer la liberación que Él ya te ha provisto en el pasado y te está dando hoy en el presente, y guardes la esperanza de la liberación que todavía queda. Yo sé que hay hermanos que están sufriendo enfermedad, dificultades físicas, tenemos hermanos ingresados, personas que tienen enfermedades crónicas. Esos son voces, altavoces, que nos vuelven a recordar que somos esclavos, que el pecado no es algo banal, que el pecado tiene grandes consecuencias. Pero recuerda que tú estás invitado a la mesa, a disfrutar de esa liberación. Todavía queda, no te olvides, no creas que Dios te ha mentido, todavía queda, Él ya lo dijo, todavía queda. Hoy te está liberando y ya te ha liberado. Y si alguien que me escucha no es cristiano, no ha abrazado la redención, no ha entendido la grandeza del Dios que adoramos, que es un Dios redentor, yo te preguntaría, ¿qué le vas a presentar a Dios? ¿Qué va a estar a la altura de su justicia? ¿Tus buenas obras? ¿Corruptibles? ¿Manchadas? ¿Le vas a ofrecer muchos miles de euros? Solo la sangre de Cristo está a la altura. No hay pago que esté a la altura de la justicia de Dios. No hay otra opción que te pueda liberar de la esclavitud. Y por eso termino con las palabras del mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, porque me gustaría, si hay alguien que todavía no ha abrazado la redención, el manjar que Dios nos ha puesto delante para que podamos disfrutarlo. Me gustaría terminar con estas palabras de 2 de Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las perecederas, las que están abiertas a la corrupción, esas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, Iglesia, y esto es lo que pretende ser esta predicación, si hay alguien que no ha abrazado todavía la redención de Cristo, este es el motivo de mi predicación para ti. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, uniéndolo de nuevo, lo que el pecado había deshecho. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no te equivoques, no es que Dios haga la vista gorda, no tomándoles en cuenta porque el pago ya ha sido dado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Yo diría en esta mañana, como si Dios rogase a través de mis palabras. Dios rogándote. Reconciliaos con Dios. La sangre ya está puesta. El precio ya ha sido pagado. No la desprecies. Abraza la sangre preciosa, incorruptible de Jesucristo. Señor, te queremos dar gracias en este último domingo del 2024. Porque eres un Dios que no haces comida rápida. Has preparado un banquete enorme. Somos inconscientes de los miles de sabores y de bendiciones que tenemos sentados a tu mesa. Pero gracias, Señor, que en esta mañana tú nos has podido quizá alumbrar un poquito más acerca de la redención. Gracias, Señor, porque tú viste nuestra triste condición de esclavitud en todos los ámbitos, por nuestra rebeldía, y viniste a nuestro auxilio. Gracias, Señor, porque el pago no fue simplemente mirar para otro lado. No te lo permitía. Tu fidelidad a ti mismo no permitía que tú hicieses violencia a tu justicia. La ofensa era eterna. La ofensa era contra el gran Dios, el Santo, Santo, Santo. Y solo había una forma de dar justo pago a nuestra condición: la preciosa sangre de tu Hijo. Y, Señor, recordamos que no lo recibimos con algodones, sino con insultos. No lo abrazamos como nuestro liberador, sino que le dijimos: crucifícale. Y aún así entregó su sangre. Gracias, Señor, porque tu liberación se despliega a lo largo de los tiempos. En el pasado ya nos has perdonado los pecados. Sigue siendo fiel y liberándonos hoy mediante la santificación, la obra preciosa de tu Espíritu. Y aguardamos con esperanza la liberación última. Señor, ayúdanos a ser también portavoces de este mensaje de reconciliación a los que todavía no te conocen. Pon en su mente y en su corazón esta realidad de que están en condición de esclavitud, que son siervos a señores ilegítimos, que están sirviendo a tiranos y que están condenados delante de tu justicia. Señor, ayúdanos a transmitirles a ellos que tu sangre está disponible también para ellos, que tú tienes un hueco más en tu mesa, que los esperas. Señor, obra en el corazón y en la mente de aquellos que aún no te conocen. Pero ayúdanos, Señor, a disfrutar, a agradecer y adorarte al final de este 2024 y para el comienzo del 2025. En el bendito nombre tuyo.